Pues sean bienvenidos a nuestro segundo módulo de esta cuestión que se llama epistemología y vamos a avanzar con los temas que hay hoy. El lunes pasado veíamos alrededor de esta cuestión de la ciencia, la importancia que es pues estar todos en contexto de que los conocimientos de todos son importantes, todo este tipo de cuestiones que son necesarios de ver dentro de esta cuestión epistemológica. La verdad es que es otro miércoles de sana diversión en esta su diplomado de confianza y esperamos que esto funcione. El día de hoy ya pues realmente va a ser lo que es la epistemología como tal y vamos a empezar con estas cuestiones. Solo para recordar, nosotros vamos a ver esta cuestión de la ciencia. Lo hemos repetido mucho, lo hemos repetido por algunos momentos, pero la ciencia es este conjunto de ideas de actividades sociales para investigar. Se caracteriza por ser exacta, sistemática, verificable, un conocimiento racional, falseable, con el fin de mejorar la calidad de vida, con el fin de obtener nuevos conocimientos. Es construido mediante la investigación científica, seguida por el método científico que consta obviamente de plantear un problema, construir una hipótesis, construir predicciones, probar la misma hipótesis, tener un resultado, y se divide tanto en formal como fáctica. Y estas son cuestiones importantes en lo que nosotros entendemos, o bien tenemos que ver que todos nuestros conocimientos, pues a final de cuentas, buscan esta situación de cientificidad, ¿no? Todos nosotros estemos en el área formal, factual o, ¿cómo se llama? O ciencias sociales o llámenle como ustedes gusten, pues nosotros buscamos a final de cuentas tener estas características de ciencia. Si bien entendemos que algunas de nuestras áreas todavía son campos de conocimiento en construcción, debido a que no han tenido no se aplican directamente en el método científico, si entendemos que buscamos este proceso de cientificidad, particularmente porque tenemos métodos de investigación, tenemos métodos para obtener resultados, obtenemos información basándonos en investigaciones previas y todo esto es importante para entenderlo como ciencia. Y esto obviamente es necesario de ver. Mario Bunge hace esta aclaración y bueno, es importante entenderlo. La palabra epistemología proviene del griego episteme, que significa conocimiento, o ciencia, y logia, que significa estudio. En pocas palabras, nosotros estaríamos hablando de la ciencia que estudia ¿cómo se llama? El conocimiento. Y esto, a final de cuentas, es una rama de la filosofía que estudia la investigación científica y su producto como conocimiento científico. Hay que tomar en cuenta que las preguntas que la epistemología nos hace, pues precisamente es, ¿qué es ciencia? O sea, ¿cómo se obtiene el conocimiento científico? ¿Por qué debemos considerarlo fiable o válido, incluso más que otros tipos de conocimientos? ¿Por qué este conocimiento obtenido por medio del método científico podríamos considerarlo como un conocimiento real? Habiendo otro tipo de conocimientos que, bueno, se pueden ver en la práctica, pueden ser completamente empíricos, que pueden funcionar. La epistemología busca entender o busca esas preguntas para responderlas alrededor del estudio que esto hace. El énfasis de la epistemología, pues obviamente es una preponderancia, o sea, es preferible el sujeto o el objeto o ambas en interacción. La epistemología lo que hace es, obviamente, analizar o entender quién estudia y qué estudia. También, cómo se estudia esto, qué pasos van en el sentido del entendimiento de esta cuestión de ciencia. Y también las formas en las que se validan los conocimientos científicos. Hay una cuestión interesante. Hablábamos el lunes pasado de los vareros, también como otro tipo de conocimientos que existen. ¿Cómo le hacemos para validar estos conocimientos científicos? A final de cuentas, ¿quiénes lo estudian, cómo lo estudian y qué resultados tienen? Para la epistemología es importante porque está estudiando precisamente este conocimiento. ¿Qué es lo que hace a la ciencia ciencia? ¿Qué es lo que hace a la medicina medicina? ¿Qué es lo que hace a las ciencias sociales ciencias sociales? ¿Qué es aquello que me permite entender cómo logra ese conocimiento? Y en este sentido, pues obviamente
la prevalencia del conocimiento explicación o del conocimiento acción. Ojo, todo lo que nosotros conocemos, absolutamente todo, viene a la mejor o viene en muchas proporciones de nuestra experiencia. Otras tantas vienen de nuestros estudios y otras tantas vienen de las creencias. O sea, nosotros creemos algo, lo podemos, ¿cómo se llama? Experimentar, lo podemos analizar de una manera diferente y eso nos enfrenta a ciertas verdades que nosotros tenemos en nuestro mundo o nuestros parámetros pues, de estudio de nuestra vida. Estas cuestiones chocan, o sea, se enfrentan una con otra y obtenemos un conocimiento. Yo puedo creer, por ejemplo, que existen los trolls y los puedo buscar y los puedo tener un método para tratar de encontrarlos basándome en libros, en leyendas, en todo eso. Puede ser que los encuentre, puede ser que no, pero mi creencia ya se enfrentó contra una verdad, que es, bueno, si los encuentro, los encuentro, si no, no hay trolls. Entonces, eso ya me genera un conocimiento. Este conocimiento que obtuve, debo de preguntarme qué tan cierto, qué tan falible, qué tan importante o qué tanto me sirve a mí como para considerarlo importante en un medio, una situación de estudio. Cosa que es interesante porque en este sentido, mucho de este conocimiento, muchas de estas verdades y creencias que tenemos, chocan o se entrelazan en el método científico para comprobarlo. Por ejemplo, yo quiero estudiar, por ejemplo, por qué en Zacatecas o qué fue lo que originó que en Zacatecas tuviéramos una representación teatral de miles de personas que se llaman las morismas de Bracho. Para los que no son de Zacatecas o no conocen qué son las morismas de Bracho, por ejemplo, es una representación del Mío Cid. ¿Recuerdan esa obra de española? Donde los españoles luchan contra los musulmanes y los expulsan de España. Aquí en Zacatecas tenemos una representación que se le llama Morismas de Bracho. ¿Por qué? Porque se hace una representación teatral en un lugar que se llama Bracho, donde los moros pelean contra los cristianos. Se hace toda una representación, se hace una decapitación del rey moro. Pero ¿qué tendría que estar haciendo una obra tan antigua de España en un lugar como Zacatecas? Ah, pues yo creo que a lo mejor Dios bendito vino y nos dijo que hiciéramos eso. Por otro lado, yo tengo la creencia de que en el transcurso del tiempo donde fuimos virreinato, era importante esto para recabar y para darle este sentido al hecho de que España estuviera aquí. Para mí esas son creencias. Alguien me puede decir, no, la verdad de todo esto es que viene desde España para poder estar bien con los reyes españoles, bla, bla, bla. Ese puede ser una verdad. Pero si yo no lo investigo, si yo no tengo un proceso por el cual entender las verdaderas razones, se van a quedar en creencias o se van a quedar en una verdad a medias. Cuando me enfrento a este método científico, esta historiografía del lugar, yo puedo obtener un conocimiento. Y eso es lo que a la epistemología le ayuda, le interesa encontrar. Por eso, pues la epistemología, así como los Lelutier, alguien lo mencionó en el primer módulo, que hay una canción de los Lelutier que se llama Epistemología. Ahorita en el receso, vamos a tomar un pequeño receso, les pongo un poquito la canción de los Lelutier. Si alguien los conoce o si alguien no los conoce, pues obviamente se va a divertir un poquillo con esto. Pero la epistemología estudia las circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que llevan a la obtención del conocimiento científico y a los criterios por los cuales se lo justifica o invalida. O sea, la epistemología busca la realidad de la ciencia. ¿Cómo es que la ciencia es ciencia? ¿Cómo nosotros podemos explicar, podemos confirmar que lo que estamos haciendo es ciencia? Por ejemplo, algo que es interesante, la vez pasada, el lunes pasado me preguntaban, por ejemplo, la cuestión de los ovnis y la cuestión de los fantasmas y la cuestión de la criptozoología. Pues existe una manera, existe algo que permite entender el por qué estas áreas
no llegan a ser ciencia. O sea, la definición clara y precisa de los conceptos epistémicos, qué es verdad, con qué objetividad vemos las cosas, cuál es nuestra realidad o la justificación para que se haga algo. Aquí podríamos mencionar, por ejemplo, hace ratito estaba viendo un video de ¿cómo se llama? De un divulgador de la ciencia que trae como su rollo muy casado con los terraplanistas. No sé si hay una página de inglesa que estudia el terraplanismo y ellos han hecho como unas 20 formas, ¿cómo se llama? Han hecho como 20 experimentos para comprobar que la Tierra es plana. El asunto es que ya van 20 experimentos que comprueban que la Tierra es redonda. Entonces, epistemológicamente tenemos que ver estas razones por las cuales buscamos la verdad. ¿Qué es la verdad? Ahora, yo les decía el lunes pasado que la ciencia es objetiva. La ciencia no tiende a género, no tiende a política, es objetiva, es lo que es. Y por otro lado, nos enfrenta a la realidad. O sea, ¿cuál es nuestra realidad en este ejemplo del terraplanismo? Pues que la Tierra es redonda. O sea, por mucho que le vean, por mucho que le digan, la Tierra es redonda y es importante que lo tomemos en eso en cuenta. Y también la justificación por la cual nosotros podríamos estudiar esto. Debe de tener alguna de estas características porque si no, pues la ciencia estaríamos bandeando entre creencias o entre verdades a medias que no generarían realmente un conocimiento. Y esto también es importante. Por eso, nosotros tenemos eh, que preguntarnos, que eso también es bien interesante, por ejemplo, ¿cómo conocemos? ¿Cuál es nuestro proceso de conocimiento? También, ¿cuáles son las fuentes del conocimiento? ¿Qué es aquello que me da a mí ese conocimiento? Por otro lado también, pues, ¿cómo diferenciamos lo verdadero de lo falso y cuáles son los tipos de conocimiento, ¿no? Fíjense, ahorita con la inteligencia artificial hay muchas cosas que parecen reales y que podríamos pensar que son verdaderas. Hay mucha información, que de hecho lo vamos a ver después en periodismo científico, pero, por ejemplo, en los 60s, en los 50s, cuando hablábamos de información, hablábamos de periodismo y política, la gente decía que había censura, ¿no? Te quitaban la información, no te dejaban que te enteraras de algo. Ahorita la censura trabaja de manera diferente, porque la censura en este momento no es qué tanto te quitan, sino cuánta información te dan extra. Entonces, un evento tiene 5,000 notas, 6,000 videos y 8,000 formas diferentes de verlo. Entonces, necesitamos entender cuáles son nuestras fuentes de conocimiento, cómo conocemos las cosas y cómo diferenciamos lo verdadero de lo falso. También, qué tipos de conocimientos tenemos, qué tipo de conocimientos hay. Porque obviamente todos aprendemos, todos conocemos, pero no todos conocemos lo mismo. Esto es bien importante porque lo mencionaba Daniel en su tiempo, ¿no? Debemos entender que hay cosas, por ejemplo, que yo sé que en mi área son básicas y son la raíz de las cosas, pero ustedes en sus áreas desconocen la mejor lo que yo conozco, pero el que ustedes me faciliten la información a mí para conocer algo parecido, me permite entender que conocemos los demás. ¿Sí me explico? ¿Vamos bien? Y es ahí donde nosotros, por ejemplo, en clases, nos tenemos que dar a la tarea de comprender también al alumno. ¿Qué sabe él? ¿Qué sé yo? ¿Qué quiero que él sepa a partir de lo que yo sé también? ¿Me explico? Por eso dicen por ahí, ¿no? Hay una frase muy interesante que dice que un maestro, un buen maestro es aquel que puede dar más de lo que el libro puede explicar. Y esto tiene que ver también con esta cuestión de conocimiento. También, el debate, es importante entenderlo, no se centra en un conocimiento específico, que es lo que les decía, sino en la forma de cómo aprendemos cosas, todo lo demás. Por ejemplo, yo tomé una especialidad en tecnologías aplicadas a la educación y a mí me enseñaron a utilizar Moodle, pero el Moodle
es un conocimiento que ya no uso. Entonces ya se me olvidó. Ah, pero es que tú estudiaste. Sí, pero es un conocimiento que ya no está tan a flor de piel, ya no es un conocimiento que utilizo tanto. Entonces podríamos decir que hay conocimientos que debes de saber, hay conocimientos que conoces y sabes cómo manejarlo, y hay otros conocimientos que entiendes dónde buscarlos. Entonces, ese conocimiento va creciendo para poder entender, pues obviamente, a dónde vamos con esto. ¿Vamos bien? ¿Sí o no? ¿Todo tranquilo? Excelente. Muchas gracias a todos los que reaccionan, ¿verdad? Y obviamente, también a partir de esta ciencia que estudia el conocimiento, pues sería interesante entender que el conocimiento, este efecto de conocer, de averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales, de la vista, del pensamiento, del análisis, de todo esto que nos permite entender la naturaleza y nuestras propias cualidades, podemos entender las relaciones de las cosas. Ejemplo bien claro, quienes quienes son ingenieros y otros tipos de también de personas, que un día les regalaron un carrito de fricción. Les regalaron un carrito que lo patinabas y salía corriendo. Y hay personas que dijeron, no, no manches, qué carrito tan más interesante. 3 días después, el carrito desarmado, ustedes estaban viendo cómo funcionaba. Y se preguntaban y lo desarmaban y luego lo trataban de volver a armar y no les quedaba y su papá los regañaba porque desarmaban los juguetes. Ah, pues esa relación de las cosas también es un efecto de conocer. Por medio de la experiencia, por medio lo empírico, por medio del estudio, pero nos permite tener esa relación con los objetos que nosotros estamos relacionados para verlo, ¿no? Es como también, ¿no? De, no te subas a ese árbol y tú, ¿por qué no? Te vas a caer y tú, ¿qué probabilidades hay de que me caiga? ¿Existirá probabilidad? ¿Podré volar? ¿Seré realmente Spider-Man? Después del ranazo que te dabas decías, ah, no, sí, sí me podía caer. Es conocimiento. A lo mejor no de la mejor manera posible, pero sí era conocimiento, ¿no? O sea, aprendiste que subirte a un árbol tenía sus cuestiones y sus responsabilidades. Entonces, en ese sentido, también forma parte de este conjunto de informaciones sobre la realidad, producto o resultado de diversas interacciones con el medio. O sea, nosotros nunca jamás vamos a estar fuera de nuestra realidad. Hay muchas teorías, que si la Matrix, que si otro universo, que lo que sea. Nuestra realidad es la que nos provee de interacciones suficientes para que yo conozca algo. ¿Sí? Yo me puedo quemar, entiendo que el fuego quema. Yo le puedo echar mucha sal a la sopa, hasta salada. Son cosas que yo puedo ir aprendiendo. Ese conjunto de informaciones, ese conjunto de datos estructurados con un sentido de pertenencia y de cualificaciones que a mí me permiten aprender. Si está lloviendo y alguien me dice, ah, no la hagas, está lloviendo, pues no es información, o sea, ya lo estoy viendo, es algo que estoy interactuando. Pero si me dicen, ah, no la hagas, sí supiste que en Brasil, en 1945, llovieron ranas, te puedes quedar, "Ah, caray, ¿cómo que llovieron ranas? Es imposible". No, no, no. Hay un estudio científico que dice que un remolino tomó las ranas de un río y las aventó en una ciudad de Brasil. Ah, pues es un conjunto de informaciones que podrían ser parte de mi conocimiento. Te necesitan, esta cuestión es importante porque necesitan tener también un factor de importancia y de pertinencia a lo que yo quiero aprender. También podríamos tomarlo como este fenómeno en donde una persona o sujeto capta algo, lo que sea, decían la clase pasada, un ovni, un objeto volador no identificado, y produce internamente una serie de pensamientos. ¿Qué es lo que vi? Lo que vi es real, lo que vi lo puedo entender, lo puedo catalogar, lo puedo clasificar. Si la respuesta es no, entonces yo empiezo a trabajar otro tipo de pensamientos que traten de acercarme a ese conocimiento. Si la respuesta es sí, esa información ya interactuó conmigo y le dio un sentido a lo que estoy viendo o a lo que estoy experimentando. Por eso,
estas expresiones, estas interacciones con el medio, me permite a mí también conocer. ¿Sale? Que esto, pues obviamente, ¿cómo se llama? Es importante y es necesario para entender que aprendemos de muchos lados, conocemos muchas cosas. Por ejemplo, yo tenía un alumno que estudiaba, que estaba en mecatrónica, que era violinista, pero aparte de violinista, pintaba, me fui, perdón, les decía, tiene muchas cosas de conocimiento, o sea, hay muchos conocimientos en nosotros. Hay gente que conoce de mecánica, hay gente que conoce de pintura, hay gente que conoce de gastronomía, hay gente que conoce de cetrería, hay gente que conoce de un montón de cosas que a lo mejor sería difícil de hablar, ¿no? Pero conocemos cosas. Esa es la cuestión, nos enfrenta a esta situación. También es una capacidad, un ejercicio y un resultado de aprender del verbo, del verbo retener, del verbo tomar y quedarnos con él de la realidad. Reitero, yo lo que hago con este conocimiento es lo retengo, es mío, es parte de lo que yo sé. Y eso es una capacidad humana, que nosotros no solamente aprendemos como los perros aprenden, se entrenan y repiten las cosas, nosotros le damos sentido. Por eso podemos hablar que existen personas bien educadas, no bien entrenadas, en cuestión de conocimiento científico, ¿no? Y en este sentido, entrenamiento y conocimiento, pues forman parte de un conocimiento mayor que podemos aplicar y entender. No sé si voy bien. ¿Vamos tranquilos? Que esto también es importante, porque nosotros entendemos esta cuestión. Nosotros tenemos diferentes situaciones en esta cuestión del conocimiento, porque todo lo que conocemos tenemos una cuestión de datos. O sea, nosotros día con día recibimos datos que podrían llegar a ser contextualizados, que podrían estar no contextualizados. Algunos los entendemos, algunos no. Hace, por ejemplo, el sábado pasado, que fue el relajo del Mencho, que hubo un desastre en toda la parte centro, ¿cómo se llama? Centro Bajío y norte-sur. Eh, ¿Cómo se llama? Esto, por ejemplo, para, no sé, alguien que ve las noticias en Finlandia, pues a lo mejor no puede tener, es un dato más. Ah, México está bien peligroso. ¿Vas a ir a México? No, ah, pues no me interesa mucho. Si me dicen, por ejemplo, dice Daniel Solís que un día le llovieron a él ranas. Qué interesante, ¿no? También pasa en Zacatecas. Eh, lo interesante aquí es que hay datos que nosotros tenemos que contextualizar y necesitan tener un sentido. Dijéramos, dijéramos en semiología y en semiótica, deberían de tener un significado. Y eso obviamente hace que yo me aprecie ese dato. Yo tengo un dato que contextualizado, significativo, vívido, a mí me hace tener información. Esa información yo puedo obtenerla y entenderla. A mí sí me sirve. Vuelvo a las anécdotas, ¿no? Pero este sábado falleció una tía y falleció mi tía en Guadalajara. Fallece el viernes en la tarde. Mi familia fue a velarla a Guadalajara y, oh sorpresa, pasó todo este relajo y no la pudieron velar bien. Para mí, lo que pasa en Guadalajara es una información, porque el dato tiene significado para mí. ¿Me explico? Entonces, esa información yo puedo trabajarla, analizarla y obtener un resultado, tener una decisión que hacer con esto. Esta información, cuando yo le doy sentido, cuando yo le doy un significado mayor, cuando yo la utilizo, yo tengo un conocimiento. Ese conocimiento a mí me hace decidir, pensar, analizar, cualificar, cuantificar todos estos procesos que permiten que yo tenga o conozca algo. Cuando ese conocimiento es, lo puedo dominar tan bien, lo puedo entender tan bien, soy experto en ese tipo de cuestiones,
yo puedo hablar que tengo sabiduría. Tengo la sabiduría para un conocimiento. No todos somos sabios en todo. No todos somos conocedores de todo, pero tenemos información. Ustedes, por ejemplo, en este diplomado, algunos de ustedes, por ejemplo, trabajan ciencias sociales, comunicación, periodismo o información. Bueno, ustedes, probablemente, algunos de ustedes, tengan el conocimiento y a lo mejor sean sabios en ese conocimiento. Pero a lo mejor cuando les hablamos de divulgación de la ciencia, conocimiento, ¿cómo se llama? Periodismo de la ciencia, todo este tipo de cosas, a lo mejor su conocimiento todavía no llega a esta cuestión de sabiduría. Entonces, esto habla acerca de un fenómeno que nosotros vemos dentro de este proceso. ¿Vamos bien hasta aquí? Por eso, por ejemplo, el módulo pasado, que ustedes me hablaban de estas cuestiones, de una nueva definición de ingeniería, de todo eso, a mí me permite tener nuevo conocimiento. Entonces, si yo no me cierro, si yo tengo la suficiente capacidad de entender esa información, a mí me va a servir muchísimo. A mí lo voy a entender desde ese punto. Por eso, todo dato que nosotros podamos entenderlo por información, saber que ese conocimiento y dominarlo me lleva a una cuestión de sabiduría. Hasta el siglo XVIII, la mitad del siglo XVIII, todavía había estas personas que nosotros le denominábamos sabios, porque lo sabían todo. Pero poquito después del siglo XVIII, dejaron de haber sabios porque las ciencias se diversificaron, las ciencias fueron tantas que nadie puede saberlo todo. Y esto es importante. Por eso les digo, el dato es esta representación simbólica de un atributo o variable. Espérenme un poquito porque esta cosa está dando lata. A ver, vamos a trabajar así con este audio. A ver si no se escucha mucho ruido. ¿Me escucho bien o no? Sí, perfecto. Entonces, entendemos que o sea, los datos son esta representación simbólica de un atributo variable. O sea, es algo que yo vi, pero visiblemente representa algo al cual yo estoy obteniendo ciertos, ¿cómo se llama? Ciertas cosas que yo le puedo dar una valoración. Reitero, si me dicen, por ejemplo, que está lloviendo y está lloviendo en realidad, yo me asomo y digo, ah, no, pues está lloviendo. O sea, es un dato que a lo mejor no tiene una representación simbólica. Pero si me dicen, no le hagas, se escapó tu perro, dices, ah, caray, se me escapó, pues es una representación de algo que yo tengo que hacer. Esa preocupación representa también una cuestión simbólica, una cuestión que me hace entender, pues obviamente, una información. ¿Por qué? Porque la información nosotros la entendemos como este conjunto organizado de datos procesados. O sea, yo entiendo lo que está pasando, proceso la información y digo, ah, no le hagas, tengo que ir por mi perro. O si está lloviendo demasiado fuerte, y yo tengo que salir, el dato se convierte en información. No la está yendo muy fuerte. Tengo que tomar previsiones. Yo tengo un dato, sale la información y obviamente esta información pues llega al conocimiento. Que les decía, esta complejidad de las experiencias para adquirirlo. O sea, yo salgo, me mojo, me caigo, cualquier cosa y digo, ah, no la hagas, tengo un conocimiento nuevo. No debo salir descalzo cuando está lloviendo. O no debo agarrar los cerillos cuando los prenden. O no debo responderle a mi mamá cuando me manda ¿cómo se llama?, a limpiar mi cuarto. O sea, tengo una experiencia que se convierte en un conocimiento. Y este conocimiento, bueno, pues cuando soy capaz de entender, asimilar, al elaborar esa información y utilizarla para resolver mis problemas o los problemas de los demás, podríamos entender ¿cómo se llama? Que hay sabiduría. Ustedes, maestros, son sabios en sus materias. ¿Por qué? Porque son capaces de resolver problemas abstractos o factuales partiendo desde su área de trabajo, partiendo desde su área de conocimiento. Por eso es importante entender que todos estos datos, todo este proceso de conocimiento, se supondría que llegáramos a tener estos factores de sabiduría. ¿Podría llegar a ser? Posiblemente, en algo, en alguna cuestión. Por eso, los datos se convierten en información, podemos discriminar, podemos entender este conocimiento y la información que cada uno tiene para que intuitivamente hablando, metodológicamente hablando también, podamos saber cómo hacer para llegar de un punto a otro. El saber
cómo llegar de un punto a otro de la mejor manera posible, con conocimientos, con habilidades suficientes, nos permite tener sabiduría. Ya cuando le inventamos otra cosa, ya es conspiranoia. O sea, ya estamos inventando cosas que no están en nuestra realidad. Ya esa es otra cuestión. Pero en este sentido, pues nosotros podemos resolver problemas basándonos en este conocimiento elevado que tenemos de alguna u otra materia. Entonces, en ese sentido, el conocimiento se obtiene, tenemos esta cuestión de conocimiento importante. Por eso, los elementos del conocimiento parten de una idea tomada de lo que se conoce, de nuestro contexto, de las personas y cómo las personas tienen esas abstracciones mentales. Es muy importante entender que el cerebro no siempre puede retratar o no siempre puede quedarse con lo que ve. Esto es interesante porque, por ejemplo, yo he hecho muchos experimentos alrededor del miedo y alrededor de la emoción. Y vamos, por ejemplo, yo le tengo miedo a los gatos. Entonces yo veo un gato y yo me lo imagino gigantesco, enorme, unos colmillotes, unas garrotas que me va a arañar la cara o no sé qué me va a hacer. A mí me da mucho miedo. Pero mi hija, la de en medio, ama a los gatos y ella los ve como esos animales tiernos, bonitos, que puede acariciar, todo eso. Es el mismo gato, pero mi cerebro, mi contexto, mi persona, lo ubica de manera diferente. Mi abstracción mental es diferente. De hecho, no sé si les había pasado cuando cuentan anécdotas de familiares ahí, cuando van con la familia, que dicen, no, es que te acuerdas cuando fuimos a tal viaje y qué divertido estuvo la montaña rusa y tú, ¿no es cierto? Estuvo espantosa, yo me acuerdo que sentía que el estómago se me salía por los ojos y no es cierto, estuvo muy padre y te acuerdas. El cerebro tiene abstracciones mentales diferentes, partiendo de lo que vive y también partiendo de lo que pasa en la mente de cada uno de nosotros. Por eso, hay algunas cuestiones de conocimiento, hay algunas cuestiones de entendimiento de ese conocimiento que podrían ser diferentes o podrían ser trabajadas de una manera completamente diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Yo me acuerdo que le decía a mi mamá, porque mi mamá se frustra mucho con eso. Dice, ay, no, bueno, ustedes saben más que yo. No, no es que sepamos más que tú. Simplemente tú lo viviste diferente a nosotros. Tú tienes otros recuerdos por tu contexto, por tu educación, por tu forma de ver las cosas. Nosotros tenemos otro tipo de situaciones. No sé si también les haya pasado, ¿no? Cuando van a los lugares donde jugaban de niños y vas a un patio, el patio de tu abuelito, el patio donde jugabas, llegas de grande y dices, ah, no lo hagas, estaba bien chiquito, ¿cómo corríamos aquí? Tenemos percepciones, o sea, la percepción de un niño no es lo mismo que la percepción de un adulto y los espacios, el tamaño cambian. Por eso también es importante que estos elementos del conocimiento se tomen. No todos aprendemos de la misma manera y no todos participamos del conocimiento de la misma manera. Por eso es interesante. Por ejemplo, necesitamos un sujeto cognisciente, un sujeto pensante. Por ejemplo, Felipín. Felipín dice, ah, no le hagas, me encontré esta cosa rara que da vueltas. Si el objeto es conocido, mi conocimiento se va a hacer sabio. ¿Por qué? Porque sé cómo usarlo. Si mi conocimiento de esta cosa, yo no sé qué sea, entonces mi idea va a ser preguntar cómo se juega. Es un dato que se vuelve información cuando me enseñan cómo jugarlo y luego se convierte en conocimiento cuando empiezo a probarlo. Ya si me hago muy bueno y soy soy campeón mundial de yoyo, bueno, pues ya tendríamos una sabiduría. Pero en esa cuestión, nuestro sujeto cognisciente tendría la oportunidad de conocer algo o preguntarse cómo lo conoce, cómo es esto posible para jugar. Entonces, los dos caminos son válidos también para el conocimiento. Es un dato que se convierte en algo utilizable y es un dato que yo puedo buscar comprobarlo. ¿Vamos bien? Esa es una cuestión importante en el conocimiento. Por eso, hay veces que nosotros tenemos como la idea de que, pues si yo lo sé, pues está bien fácil, ¿cómo es posible que estos monos llamados alumnos no entiendan? Pues no entienden. O sea, su contexto es diferente, su estructura mental es diferente, entonces hay que buscar la manera
de entender o hacer que estos datos, esta información transformada de dato a información, se convierta en conocimiento y tengamos la posibilidad de hacer que ese conocimiento vaya en las formas que ellos que ellos puedan hacerlo. No significa ni ser sus payasos, no significa masticarles lo necesario para que aprendan, no significa tratarlos como niños chiquitos, sino entender el contexto de cómo funciona. Por ejemplo, en las escuelas normales, normalmente a los maestros cuando les enseñan, les dicen, ¿no? O sea, bajen a su contexto. Estos ejemplos bien claros en las maestrías en educación, que tienes compañeros de normales y te dicen, a ver, si vives en una comunidad rural y hay vacas, ¿cómo les enseñas matemáticas? Pues con vacas y terneros. Aquí en Zacatecas, que tenemos un chorro de nopales y tunas, pues con nopales y tunas. O sea, tienes que entrar en ese contexto precisamente para que el conocimiento pueda abarcarse. De hecho, esa es una cuestión importante en la, ¿cómo se llama? En la divulgación ¿cómo se llama? Y comunicación de la ciencia. ¿Cómo hacer que estas cosas que suenan tan complicadas suenen o se vean tan fáciles de hacer? Para que la ciencia también tenga esta cuestión de conocimiento utilizable, ¿no? Por eso también existen diferentes enfoques de la epistemología. Las teorías del conocimiento específicas son consideradas parte de la epistemología porque, les digo, no todo el conocimiento es el mismo. Entonces, existe pues, epistemología de las ciencias físicas, epistemología de las ciencias sociales, epistemología de la psicología, epistemología de la medicina, en cómo nosotros aprendemos esto y de qué manera nos preguntamos qué es y por qué es y de qué manera decimos que esto es ciencia. ¿Sí me explico? Porque, por ejemplo, hay muchas personas, o hay algunos maestros fuera de las ciencias sociales que creen que las ciencias sociales no son ciencias válidas, porque no tienen números, porque no tienen cosas que ellos hacen. Pues la realidad es que a lo mejor existe una diferencia, una separación entre el entendimiento del por qué son ciencias, pero la epistemología existe el por qué, la pregunta de por qué las ciencias sociales son ciencias sociales, de dónde obtiene información las ciencias sociales, cómo es que el conocimiento de las ciencias sociales es real, así como existe de las ciencias físicas, químicas, biológicas, de todo esto. Estas ramas de la epistemología buscan hacen estas preguntas para obtener estas respuestas. Para esto me gustaría pasarles este pequeño videito. Como pueden ver, de todos los enfoques epistemológicos, pues nosotros estamos en un concepto en entender que no solamente es el objeto de estudio, sino también los que estudian esto, porque entre los dos, entre el objeto de estudio y la persona que lo estudia y el contexto en el que está, pues podemos entender mejor la ciencia, podemos entender mejor de dónde viene este estudio, ¿no? Y obviamente nos ayuda a entender que todos los conocimientos pasados, ahora sí que tamizados por un planteamiento científico podrían llegar a ser, pues, obviamente, una mejor estructura, ¿cómo se llama?, de conocimiento. Ahora bien, no debemos confundir con la gnoseología, que es la teoría del conocimiento, que es una rama de la filosofía que se ocupa del conocimiento en general. O sea, el ordinario, el científico, el filosófico, el matemático. Bueno, de hecho, la palabra inglesa epistemology se traduce en español como gnoseología. Sin embargo, la epistemología trabaja en las ciencias determinadas, trabaja en una determinada donde nos pregunta, pues, ¿qué hace la ciencia? ¿Qué hace tu ciencia? ¿Por qué es tu ciencia? Y también esta cuestión, ahí nos rayaron aquí, filosofía de la ciencia, ¿no? Se puede considerar esta última mucho más amplia que la propia epistemología. De hecho, algunas oposiciones son discutidas en el marco de la filosofía de la ciencia, precisamente porque se considera que no influyen en el objeto de estudio. La filosofía de la ciencia, para los que son filósofos, no me dejarán mentir, la problematización de las cosas es mucho mayor. Porque, por ejemplo, una vez vino a la unidad un filósofo, un doctor en filosofía de la ciencia, y decían, bueno, pues es que, por ejemplo, es que las personas enfermas, ¿qué es enfermedad? Pues alguien que no está bien, ¿qué es estar bien? No, bueno, pues alguien que no se sienta sano, que es estar sano. Entonces, todas estas preguntas forman parte de la filosofía de la ciencia. Preguntarse desde el término filosófico, presentar, plantear de estas cuestiones, pues, qué es y qué no es.
La epistemología busca entender el conocimiento de estas áreas, qué es lo que hace que esta área, que este conocimiento sea importante. Y obviamente la metodología, el metodólogo no pone en tela de juicio el conocimiento ya aceptado como válido, simplemente este, lo concentra en la búsqueda de estrategias, pues obviamente para poder ampliar el conocimiento. Por lo tanto, es diferente la epistemología de la nociología, de la filosofía de la ciencia o de la metodología. La epistemología nos permite entender y nos permite llegar al punto de saber cómo mi ciencia es ciencia y el por qué. Porque existen parámetros, existen mediciones, existe un método, existe una forma de entenderlo de esa manera en la interacción de mi ciencia, de mi área, con la realidad existente, que eso también es importante. Ah, caray, ya nos hicieron rayoncillos, miren, por ahí, ya nos decoraron la presentación. Pero bueno, en esta cuestión también es importante entender que estos enfoques, pues también nos ayudan a entender esta cuestión, ¿cómo se llama? Epistemológica, ¿no? Por ejemplo, el enfoque empirista inductista, ¿no? Que es la representación de patrones de regularidad o frecuencia, y el conocimiento es un acto de descubrimiento. Muchos de nosotros empezamos aprendiendo así. O sea, el método es la inducción. La experimentación es importante en este enfoque. Y el pensamiento aritmético, el lenguaje aritmético matemático, pues obviamente va a ser parte importante de esto. El objeto de estudio pues, son la relación causa-efecto o la repetición de eventos. Vamos, racionalista deductivo, el modelo de generación, la naturaleza del conocimiento, es este modelo de procesos generativos. El conocimiento es un acto de invención, cómo se inventan cosas, cómo salen cosas. El método es la deducción. El método de contrastación, el método que me hace diferenciarlo, es el análisis lógico, formal o experimental. Y el lenguaje lógico matemático es lo que lo representa. Y el objeto de estudio es esta relación de entrada, proceso y salida. ¿Cómo funcionan las cosas? ¿De qué manera trabajan esas cosas? También está en el introspectivo vivencial, que esta es una construcción simbólica subjetiva del mundo social y cultural. El conocimiento es un acto de comprensión. Por ejemplo, nosotros estudiamos al mexicano desde una cuestión introspectivo vivencial. ¿Cómo comprendemos lo que hace? Si bien podemos hacer de cierta manera algunas cuestiones en el lenguaje lógico-matemático, entendiendo las estadísticas, o planeando modelos que nos permitan entender de una manera aritmético-matemático, pero la sociedad, las ciencias sociales normalmente tienen esta cuestión de comprensión. Yo tengo una introspección convivencia, puedo entrar como, ¿se llama? Como la etnografía que trabaja desde dentro de la población para saber cómo funciona. Tiene un método de contrastación consenso experimental, es decir, no se experimenta con humanos, pero se ve cómo experimentos sociales han podido responder a ciertas cuestiones en ese sentido. El lenguaje subverbal académico y el objeto de estudio son los símbolos, valores, normas, creencias, actitudes, como la filosofía. ¿Me explico? Entonces, ese es importante. Cada uno de estos tiene sus formas específicas de comprender el conocimiento. Que si bien hay métodos y hay enfoques que se pueden cruzar, que pueden trabajar juntos, pues normalmente nosotros entendemos esta cuestión. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? No. Muchas gracias. Excelente. Entonces, obviamente es necesario mencionar que esta epistemología educativa pues, es una rama de la filosofía que estudia este proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué lo vemos aquí en un diplomado de comunicación y divulgación de la ciencia? Porque es importante entender que nosotros divulgando ciencia, comunicando ciencia, pues también hacemos una parte de ese conocimiento, hacemos una parte pequeña dentro de esta enseñanza-aprendizaje. Nosotros como maestros somos parte importante de este proceso de comunicación y divulgación de la ciencia. Ustedes no solamente enseñan matemáticas, enseñan filosofía, enseñan física, enseñan procesos mecánicos, no solamente enseñan eso, sino que son parte también de esta divulgación de su ciencia. Divulgan lo que saben de la mejor manera que saben. Y eso también es parte de la divulgación de la ciencia, es parte de esa comunicación. El objetivo de esta epistemología educativa
Pues el objetivo es reflexionar sobre el conocimiento y formular preguntas. ¿Qué corrientes filosóficas influyen en la epistemología educativa? El racionalismo, obviamente, parte de la razón, se justifica por medio de la duda metódica. O sea, ¿qué es? El positivismo, que es una corriente filosófica y científica que sostiene que el conocimiento proviene de la observación y la experimentación. Nuestra educación, los que venimos del siglo pasado, los que venimos por ahí de los 60, 70, 80, nuestra educación es netamente positivista. O sea, las matemáticas tienen un gran peso, la física tiene un gran peso, todas aquellas ramas en las cuales se experimente y se obtenga algo es importante. Y esa es una cuestión de la educación positivista que se nos daba anteriormente. También una cuestión importante es el pragmatismo, que es esta corriente filosófica que se caracteriza por valorar la utilidad, qué es útil para ti o qué es útil aprender, que tiene estas consecuencias prácticas. Por ejemplo, eh, la mecánica, la mecánica de carros, yo tengo conocidos mecánicos que para ellos el conocimiento es pragmático, el conocimiento es útil. A ellos no les interesa que si la historia, que si otras cuestiones. A ellos les interesa arreglar un carro. Y eso es una cuestión pragmática. Pero aprendieron a hacerlo. También es importante que se considera una filosofía de la acción. O sea, y se basa en esta experiencia y en esta práctica. Si bien el ejemplo de los mecánicos a lo mejor es burdo, pero el pragmatismo es eso. O sea, de qué conocimientos me son útiles para solucionar problemas en la vida diaria. Por ejemplo, no sé, un conocimiento muy pragmático es saber cuándo pasa el camión enfrente de la unidad. Y a lo mejor es un conocimiento científico, pero un nivel de filosofía y yo tengo que saberlo para poder tomarlo rápido. Son cuestiones prácticas. Es un ejemplo burdo, pero al final de cuentas espero que funcione. Por eso, la educación, siendo el tronco de la epistemología de la educación, pues parte alrededor del racionalismo, el empirismo, el subjetivismo, el constructivismo y el objetivismo, perdón. Estas serían áreas o serían enfoques de el trabajo de la educación, de los enfoques epistemológicos de la educación. Cada uno de ellos es trabajado o es utilizado dependiendo de las necesidades propias de quien aprende y de quien enseña. Hay cosas que son diferentes en otro tipo de sentidos. Por eso, obviamente, en esta cuestión, por ejemplo, el empirismo se basa en la experiencia sensorial. Ustedes creo que lo comprendemos bien, ¿no? O sea, es lo que sentimos, es lo que vemos, lo que tocamos, lo que olfateamos, lo que experimentamos con las manos. Esta cuestión es el empirismo. Los bebés, los niños pequeños, empiezan aprendiendo de manera empírica, empiezan experimentando con lo que tienen y con lo que tocan. Por eso también es importante, por ejemplo, la experiencia, como base del conocimiento, nos permite también acceder a otro grado de entendimiento. Obviamente, el empirismo más extremo sostiene que la experiencia es la única fuente de conocimiento humano. Nosotros sabemos que no. Se supone, el empirismo cree que la mente es una tabla rasa, o sea, un papel en blanco sobre el que la experiencia escribe ideas. O sea, la mente humana no sabe nada hasta que no la experimenta. La realidad es que el humano en sí ya trae información. El cerebro está capacitado para tener información. Si no, no podríamos sobrevivir como tal. También existe esta cuestión del racionalismo y del conocimiento. Proviene de la razón, proviene de las ideas innatas. Todos hemos tenido ideas innatas. Todos. No hay uno que no. O sea, un día tú te levantaste de niño y dijiste, a mí se me hace que las arañas tienen algo en las patas y por eso se suben al techo. Es una idea innata. A lo mejor existe una ciencia que te lo explica, pero tú lo estás viendo, tú estás manejando ese racionalismo, en el cual la razón, lo que ves, lo que estudias, te da esta cuestión de conocimiento. La razón es el medio del conocimiento más adecuado y funciona por medio del estudio, funciona por medio del conocimiento y funciona por medio de lo que podamos comprobar. También, por ejemplo, el relativismo, que depende de factores externos, como la época, el medio cultural, la política. Ojo, nosotros entendemos, existe un concepto que se le llama la ventana de Overton.
La ventana de Overton consiste en que hay temas que todavía no pueden entrar al debate público. Esa ventana de Overton tiene que ver con cuestiones de la época o el medio cultural. Por ejemplo, en Roma, en los primeros siglos de Roma, era imposible hablar acerca ¿cómo se llama? De que no hubiera esclavos. Los esclavos eran parte importante de la economía romana y había esclavos. Entre más se abrió el tiempo, la ventana de Overton pudieron entrar a esa ventana conceptos o debates alrededor de eso. A lo mejor en este momento, estos conocimientos como los ovnis, como los fantasmas, como la criptozoología, a lo mejor todavía no entra a esa ventana de Overton y no podríamos hablar, no podríamos teorizar y no podríamos tener una epistemología de eso. ¿Por qué? Porque todavía no está en la palestra, todavía no está en el spotlight de lo que conocemos como investigación. Hay fenómenos que todavía no conocemos, ¿no? Ahora, existe una verdad, pero con validez limitada, es decir, dura por un tiempo y esto es relativo. Lo que yo sé ahorita, a lo mejor en 10 años ya no es lo normal o lo real. ¿Qué fue lo que pasó, por ejemplo, con el descubrimiento de las bacterias? Antes se pensaba que eran demonios. Te enfermaste por un demonio. Por ejemplo, no sé si sabían, pero en el siglo XV, en el siglo XIV más o menos, por eso la gente decía Dios te ayude cuando estornudabas, porque creían que se metía un demonio a tu nariz. Entonces te hacía estornudar y te decían Dios te ayude o Dios contigo, para hacer que el demonio saliera y no te infectara más. Esa es una anécdota interesante. Pero ese conocimiento, pues ya sabemos que se debe a factores de algunos bichillos por ahí que hay. Y en esta cuestión, el relativismo, pues depende también del tiempo, de lo que ves, de cómo lo haces y de qué manera trabajas un tema, ¿no? Un tema puede ser abordado por diferentes ángulos, por diferentes formas de conocimiento que nos ayudan, obviamente, a entender este punto. Ahora también, el constructivismo, por ejemplo, plantea que el conocimiento se construye a partir de la interacción. Cosa que es interesante porque yo sé algo, interactúo con algo y me dan las bases para poder interactuar de una mejor manera. Entonces yo construyo mi conocimiento. También el objetivismo, que es la filosofía que sostiene que los estudiantes deben participar activamente en el aprendizaje, que eso es una cuestión importante para nosotros porque trabajamos con ingenieros, trabajamos con gente muy práctica. Para los objetivistas, la realidad es objetiva, o sea, lo que hay, hay y es externa al sujeto. Por lo tanto, entre más interactúen con el conocimiento, más preparados los hace para tomar en cuenta ese punto, ¿no? Y decíamos, el constructivismo, pues obviamente promueve la autonomía de los estudiantes, ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades cognitivas, que si se fijan bien, el objetivismo y el constructivismo van en un factor muy parecido. Interactúa mucho con lo que sabes, pero construye tu conocimiento alrededor de lo que está pasando, que eso también es importante. Esta construcción, teóricamente, sería una de las mejores maneras de aprender. Pero también entendemos que no todos los estudiantes funcionan construyendo su conocimiento. Hay gente que a lo mejor es más pragmática, hay gente que a lo mejor es más visual, hay gente que es más objetiva en lo que está haciendo. Entonces, esto nos ayuda a ir desarrollando estrategias para comunicar conocimiento. ¿Vamos bien? Únicamente como recordatorio, pues recordemos a Mario Bunge. Yo le digo Bunge porque así se escribe, no sé si se pronuncia así, pero él propone esta clasificación de las ciencias, ¿no? Que hay ciencias formales, que es como la matemática, la estadística y la lógica. Existen ciencias fácticas, como las ciencias físicas, ahí derivan las ciencias naturales con las ciencias biológicas y las ciencias de la Tierra. En las ciencias fácticas están las ciencias sociales, y esto se debe a que, por ejemplo, las ciencias formales trabajan con conocimientos abstractos y las ciencias fácticas trabajan con cosas más reales. Entonces, estos dos conocimientos pues, se pueden mezclar, pueden trabajar conjuntamente. Pero para Bunge, es importante entender que existen ciencias que se formalizan dentro de las abstracciones mentales, y hay ciencias que trabajan en función de lo tangible, lo que podemos ver, lo que podemos entender como algo real, ¿no? ¿Vamos bien hasta aquí?
que hablábamos acerca de estas ciencias formales y estas ciencias fácticas. Las ciencias formales, les decía, estudian ideas, es decir, cosas que no se refieren a la realidad. Son abstracciones de la mente humana, como las matemáticas. Son racionales, sistémicos y verificables, pero no son objetivos. Por eso no nos dan información acerca de una realidad. No se ocupan directamente de los hechos, pero tratan de entes ideales que solo existen en la mente humana. Y esto, por eso les digo, ¿cómo se llama? Las matemáticas, las ciencias físicas tienen mucho cuestión en este sentido. Bunge también hablaba de las ciencias factuales que estudian hechos que ocurren en la naturaleza. Como les digo, son hechos que ocurren en la realidad y se ocupan de estos hechos o acontecimientos que ocurren en el mundo, que podemos conocer a través de la experiencia o a través de la interacción directa con ellos. La palabra fáctica deriva del latín factum, que significa hecho. Entonces, en ese caso, las ciencias fácticas, pues obviamente, se basan en la observación y la experimentación para generar este conocimiento humano. Vamos a ver, creo que la grabación se detuvo y vamos a esperar a ver. No sé si están grabando la presentación y si no, hay que esperar a que grabe. La Entonces, grabación no se detuvo. perfecto. En la edición corto el video. Perfecto, muy bien. Entonces, continuamos con esta cuestión de epistemología. Entonces, bueno, pues las ciencias factuales se basan en la experimentación, la observación, para generar un conocimiento científico. Por eso hablamos acerca de estos campos de conocimiento, hablamos de estas ciencias factuales o empíricas, o hablamos de ciencias formales y exactas. Como pueden ver, todas estas cuestiones, pues, son ciencia, pero vistas desde un punto de vista diferente. Por eso es interesante esta cuestión, por eso se pueden establecer, o sea, las ciencias formales se ocupan de los símbolos y de las relaciones que se pueden establecer entre ellos, sin necesidad de recurrir a la experiencia y para obtener, ¿cómo se llama?, estos resultados. Demuestran o prueban, son autosuficientes, construyen sus propios objetos de estudio, como abstracción de objetos reales, como el caso de la geometría o de los números enteros. Se vale de fórmulas analíticas, tiene una característica en la cuestión de que son fórmulas geométricas, son de números enteros. Permítame, porque mi perrillo anda medio hostigoso. Vete para allá. Perdón, perdón. Así pasa con la casa y los perrillos, ¿verdad? Entonces, también es importante que estas fórmulas analíticas, fórmulas que pueden convalidarse por medio de simple análisis racional. Por eso es interesante este punto. Y obviamente las ciencias fácticas estudian las ciencias naturales, estudian los fenómenos naturales físicos y químicos que constituyen el universo. Se fijan bien, entre las dos puede haber una coordinación, pueden trabajar a la par estas dos ciencias, pero están diferenciadas particularmente para evitar mezclarlo todo. En el caso de las ciencias sociales, pues estudian fenómenos relativos al ser humano, su conducta, su interacción, su cultura, todo aquello que permite entender estos comportamientos sociales. De ahí también deriva, por ejemplo, las ciencias de la comunicación, la sociología, todas estas áreas que estudian estas interacciones humanas. El caso especial, pues son las teorías. Como hemos repetido, el método científico aporta conocimiento ordenado y sistemático. En muchos casos reproducible, debe ser falseable, susceptible a ser probado o negado. Y aquí es donde nosotros entendemos esta cuestión de las teorías. Particularmente nosotros requerimos ir trabajando estas cuestiones. Una teoría es este conjunto de conocimientos obtenidos mediante el método científico, permítame que lo lea, que han sido ordenados en una estructura lógica. No podemos tener una cuestión de conocimiento fuera de esta cuestión de teoría. Bueno, perdón, repito, cambio mis palabras. Una teoría nos permite entender estas cuestiones de conocimiento e incluyen elementos anteriores que les da coherencia y capacidad explicativa, como lo decían antes. Yo requiero estudios anteriores para entender lo que estoy estudiando ahora y poder generar una teoría. Se supone que la ciencia como tal, la ciencia necesita ¿cómo se llama? Estas cositas que están aquí,
Digo cositas nada más por jugar con las palabras, no porque sean, pero es importante, por ejemplo, nosotros en comunicación tenemos un axioma axiomas de la comunicación. Los que son matemáticos me entenderán que un axioma es aquella afirmación que se comprueba con la lógica. No necesitas una comprobación mayor. Entonces, de un axioma puede derivar un teorema. De un teorema un postulado, de un postulado una hipótesis, hasta que se hace una ley. No todas nuestras áreas tienen postulados, o no todas nuestras áreas tienen teoremas, no todas nuestras áreas tienen axiomas. Entonces, lo que sí tenemos son teorías. Hola. Esa es una cuestión importante. Entonces, partimos de las teorías para poder buscar, estudiar la realidad, cosa que es normalmente válido en esta cuestión. Obviamente, hay áreas que tienen leyes, hay áreas que tienen postulados, teoremas, axiomas. Todo esto permite, obviamente, entender que ese conocimiento ha avanzado hasta el punto de entender un conocimiento más elevado. Importante, entonces, un axioma, reitero, son aquellas afirmaciones consideradas evidentes y que no requieren una demostración. Ejemplo de estos, por ejemplo, nosotros en comunicación trabajamos un axioma, los axiomas de la comunicación de Paul Václavic, que indican que es imposible no comunicarse. Todos nos comunicamos. No hay manera alguna que nosotros no nos comuniquemos. Es más, si no queremos comunicarnos, estaremos comunicando que no queremos comunicarnos. Y eso para nosotros llega a ser una comunicación. Por eso se considera que no existe un anticomportamiento. Los teoremas son afirmaciones que pueden ser demostradas como verdaderas dentro de un marco lógico en base a estos axiomas. O sea, un teorema es algo que yo puedo demostrar dentro de un proceso lógico, dentro de una construcción lógica de la realidad. Viene un postulado, que es una especulación, que se admite como válida, sin que se pretenda demostrarlo. Es un supuesto. Por ejemplo, existen, déjenme recuerdo algún por ejemplo, un postulado, los postulados, por ejemplo, tienen las características de un postulado es que son indemostrable pero necesarios, tiene una base teórica y ahorita en este momento no recuerdo ningún postulado. Ahí si alguien se lo recuerda ahorita que hagamos la sesión de preguntas y respuestas, me podría dar un ejemplo de postulado. Ahorita no me acuerdo de ninguno. Y, por ejemplo, teníamos una hipótesis, que son afirmaciones sin demostración suficiente, pero que forman parte de este proceso hasta llegar a las leyes, que son afirmaciones sobre una relación constante, o sea, como la ley de la gravedad. O sea, se han obtenido, hay suficiente evidencia y consenso para considerársele de una aplicación universal. Entonces, hay áreas o hay ciencias que podrían tener todas estas. Hay áreas que tendrían algunas y hay áreas que a lo mejor posiblemente todavía no tengan alguna de estas, pero tienen teorías. ¿Sale? Es por eso que, por ejemplo, aquí tengo varios ¿cómo se llama? Ejemplos. Por ejemplo, de un axioma, que el todo es mayor que cualquiera de sus partes o la línea recta es la distancia más corta entre dos puntos. Es un axioma. Por ejemplo, un teorema, el teorema de Pitágoras, que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Ese es el teorema de Tales, el que les digo que tienen los Lelutier en una canción. Un postulado, que gracias a esta presentación me puede dar algo, es la posibilidad de la igualdad humana. Es un postulado. O el postulado de la eficiencia. O el postulado de la posibilidad de del estado democrático. También, por ejemplo, una hipótesis. Existe vida extraterrestre. Es una hipótesis. O la lealtad a una marca es más productiva que la publicidad. Sí, estas cuestiones de los ovnis nos rodean, ¿verdad? Pero, pues ya entendimos esta cuestión. Una ley, por ejemplo, pues la ley de la gravedad, la ley de la oferta y la demanda, la ley de los rendimientos decrecientes, forman parte de estos procesos de estudio, de estas cuestiones, o son ejemplos de lo que estoy diciendo. Todo esto, pues, funciona para poder concretar el conocimiento. O sea, les digo, la comunicación tiene axiomas, hay más las matemáticas es un poquito más relacionado con las teoremas y los axiomas.
hay cuestiones de postulados, hay hipótesis que se tienen que responder y hay leyes. Entonces, en ese sentido, forma parte esta pirámide, pues, de cuestiones de la ciencia. Ahora bien, la epistemología de la ciencia apoya a esta cuestión de la filosofía de la ciencia. Y la filosofía de la ciencia es una rama de la filosofía que estudia la ciencia y tanto su conocimiento como su práctica. ¿Recuerdan lo que decimos? Lo que dijimos. La epistemología trabaja el por qué una ciencia es ciencia. La filosofía de la ciencia estudia toda la ciencia y sus conocimientos, al igual que la práctica, y analiza la relación entre la ciencia y la realidad, cómo se construye y el conocimiento científico. La filosofía de la ciencia busca examinar la estructura de la ciencia y los métodos de los científicos, analiza la relación entre la teoría y los datos empíricos, analiza la relación entre las ciencias y otras áreas del pensamiento, examina el impacto social y ambiental de la ciencia, analiza la evolución de los paradigmas científicos, analiza el proceso de producción de conocimiento y analiza la relación entre nuestro conocimiento y el mundo. O sea, la filosofía de la ciencia es más amplia que la epistemología. La filosofía de la ciencia sí nos pregunta, a ver, después de todo esto, ¿por qué tu ciencia? O sea, ¿dónde está la ciencia? ¿Qué es ciencia? ¿Cómo se construye la ciencia? ¿Qué procesos hay en la ciencia? ¿Qué datos, qué relación existe entre la ciencia y otras áreas del conocimiento? ¿Cómo se conjuntan todo esto? Y esto es interesante porque vamos a tener una tarea para esta sesión y van a ver este video. Ahorita se los subo a ¿cómo se llama? Perdón, a la plataforma. Dejen, me escapo de aquí y se lo subo. Van a ver este video y van a rescatar en un formato libre los puntos que ustedes se les hagan más importantes, que es aquello que ustedes consideran obviamente relevantes en esto. Les voy a pasar la dirección del video y vamos a hacer obviamente esta actividad. Ojo, nosotros buscamos entender que si bien todos los conocimientos son importantes, pues obviamente tenemos que ver cómo funciona o de qué manera nos estamos relacionando los conocimientos de todos para precisamente ayudar a la sociedad en sí a que entiendan cómo podemos compartir este conocimiento. De qué manera nuestros mensajes emitidos desde el salón de clases o platicados en algún lado puedan ser partícipes de la ciencia. Entender, por ejemplo, en esta cuestión de la filosofía de la ciencia, qué es realmente ciencia y por qué la epistemología de nuestras ciencias nos obligan a ser realistas, objetivos y sobre todo comprometidos con el conocimiento y con la realidad de lo que enseñamos o de lo que hablamos. Es bien interesante porque a veces existen ciertas cosas en algunos científicos que consideran que solamente su ciencia es ciencia o que solamente su conocimiento es importante. Y no, si no aprendiéramos a hablar bien, no podríamos compartir el conocimiento de la física, por ejemplo. Y eso tiene que ver con el español, tiene que ver con otro tipo de cuestiones, ¿no? A lo mejor, si nosotros no aprendemos a escribir bien, pues no podríamos hacer un escrito, no podríamos hacer un artículo de investigación. Pero para hacer un artículo de investigación tenemos que recurrir a estas metodologías de la investigación, entender nuestra área científica y poderlo compartir en un journal, ¿no? Entonces, todo lo que hacemos se conjunta para crear y para entender, ahora sí, elementos que nos ayuden a que la gente en sí pueda aprender y pueda comprender un poquito más de, ¿cómo se llama? Más de ciencia.